Hola, buenas tardes, Latinoamérica. Hoy tenemos un programa especial. Nos estamos enlazando desde Perú y nuestro invitado especial el día de hoy es el profesor José Pedro Castillo Terrones, secretario general de los Maestros del Perú. Muy buenas tardes, profesor. Pedro, ¿cómo se encuentra en Perú? Sí, muy buenas tardes, mi estimado José. Muchas gracias por el enlace, de saludarte a usted, a saludarle a usted y a su amable audiencia. Y quisiera aprovechar esta tribuna para hacer llegar el saludo no solamente del mío, sino de los maestros del Perú enmarcados en la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú. Nosotros bastante preocupados acá en el Perú, no solamente por la actitud de estos gobiernos que han venido gobernando, conduciendo el país, sino también el problema del país en su conjunto, ¿no? De los trabajadores, de las amas de casa, de cómo el abandono, esta pandemia ha permitido desnudar de cuerpo entero a la realidad de la salud, a la realidad de la educación. Y gracias por este espacio, saludar a los compatriotas que se encuentran en Argentina, como personalmente a usted. Hay muchos peruanos que están en diferentes ciudades de la Argentina y nuestro saludo a los maestros también, a todos los compañeros maestros y a los hermanos de América Latina. Muchas gracias. Sí, profesor, gracias. Más bien, sí, aquí siempre estamos pendientes de la noticia. Hemos visto que usted estaba ahí al frente y la verdad mis felicitaciones personalmente. Usted es una persona muy emprendedor, muy de profesión, como deberían de ser los verdaderos maestros, ¿no? Usted está en la cabeza de todo, profesor, y la verdad, felicitaciones. ¿Cómo fue el resultado del hace 3 años sobre la huelga, profesor, para llegar a actualmente? Sí, gracias. Mire, cuando nosotros hemos enmarcado en el marco de un sindicato a los maestros del Perú, se formó el sindicato de los maestros, el SUTEP. Pero los maestros hemos creído de todo corazón de que era una verdadera dirigencia que asumía la defensa laboral, la defensa de este derecho constitucional de la educación en todo el país, ¿no? En todas las regiones, las 25 regiones del país y los metropolitanos. Pero cuando en la práctica, cuando vemos de que hay miles de maestros ya despedidos, se implementa una ley de reforma magisterial, la 29944, sacándoles de un régimen laboral estable para someterle a un régimen laboral flexible, degradándola de nivel a cada uno de los maestros de todo el Perú, ¿no? Y nos dimos cuenta y preguntamos, ¿y dónde está el SUTEP? ¿Dónde está el CEN del SUTEP? Y veíamos de que estos señores habían desviado y habían tergiversado, habían claudicado los principios del sindicato y los fines del gremio, y se habían arrinconado en un partido político de Patria Roja, en CEN del SUTEP, y cuando fuimos a buscarla no la encontramos. Y decíamos, ¿y por qué se abandonaba? ¿Por qué no se informaba las bases? Entonces los encontramos de que estaban metidos en altos índices de corrupción en los órganos desconcentrados del propio Ministerio de Educación. En el mismo Ministerio de Educación, ¿no? El 80% del Ministerio de Educación estaba copado por propuestas políticas y partidarias de este sindicato que creíamos que nos estaban defendiendo. Y en ese entender, no hubo otra cosa más que los maestros del Perú nos autoconvocáramos de todas las regiones, distritos, provincias, regiones, departamentos a nivel nacional. Y es cuando llevamos a cabo esta reunión, ¿me escuchan? ¿Me escucha ahora? Sí, sí, profesor, te escucho. Sí, te Sí, escuchamos. en ese marco, el 2017, nos tuvimos que reunir y autoconvocar a los maestros y a partir de ahí conducir la Asamblea Nacional de las Bases Regionales de la Federación, y luego se formó y se decidió y se elige a mi persona como secretario nacional, como secretario o el presidente del Comité Nacional de Lucha, que teníamos que sacar a las calles, ¿no? Un aproximado de 550,000 maestros que estamos en el aula, para ver de qué manera el gobierno no solamente tiene que escuchar a los maestros. No olvide usted, mi estimado José, la situación precaria por la que atraviesa el sector de educación, su infraestructura educativa, es decir, los colegios y las escuelas en inicial, en primaria y secundaria,
es totalmente desastroso su situación, su estado por lo que se encuentra. El mismo INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil del país, ha declarado que el 70% de la infraestructura educativa del Perú está a punto de desplomarse. Ha venido degradándole a los maestros, ha implementado una ley de reforma magisterial, dejando en este momento a 70.000 maestros en la calle y los ha echado a cambio, les ha botado a la calle a cambio de nada. Ha contratado en este momento 183.000 maestros que tienen 20, 25 años de servicio y no la pueden nombrar. Lo está sometiendo a un estado de contratación docente, ¿no? Coludidos con esta camarilla de Patria Roja del Centro SUTEP, ha dejado a 218.000 maestros sin trabajo en este momento, y maestros totalmente abandonados, a los maestros cesantes y jubilados, con una pensión miserable de 420 soles. El Perú ocupa el último lugar en América Latina con el presupuesto que le asigna del Producto Bruto Interno, del PBI, al sector educación. No llega ni siquiera al 2.9% en la práctica. En ese sentido, no quedaba otra cosa más que, viendo que las condiciones objetivas, había razones más que suficientes, y planteamos al Congreso y al Gobierno de que debe agendar una reunión urgente con los verdaderos dirigentes del país, y nos ignoraron, ¿no? Nos ignoraron, nos dijeron de que no somos reconocidos, que somos una minoría, que no somos el gremio. Cuando hemos tenido que conducir la lucha, cuando vimos a miles de maestros, cerramos todas las escuelas y fuimos a las calles, tomamos Lima, y ahí recién lo vimos preocupado a los congresistas, al ministro de Educación, al gobierno, a todo el gabinete, ¿no? Ese gabinete que al final se tuvo que ir, y se fue Vizcarra, y se fue el último congreso. ¿Por qué? Porque los maestros del Perú pudimos levantar la cerviz y nos dimos cuenta que este pseudo sindicato de Patria Roja del CENDE-SUTEP se había casado civil y religioso con la corrupción, y todos los gobiernos, esperando cupos, les daban su terno, le daban su corbata, le daban su maletín, su computadora, y dormía y comían con la corrupción. En este momento, el Ministerio de Educación acaba de sacar una resolución ministerial a 326, donde quiere dejar ya en manos de la entidad privada las instituciones educativas. Hemos salido el 16 de septiembre a luchar nuevamente, rompiendo esta mordaza, rompiendo este silencio, rompiendo el encierro, ¿no? Porque la pandemia le ha permitido también al gobierno de una u otra forma hacer lo que quiere. Entonces, esa es nuestra lucha, mi estimado José, y a la cual hacemos una convocatoria a nivel nacional para que el día 10 de octubre volvamos a reunirnos las bases regionales del país, toda vez de que en la huelga arrancamos una resolución ministerial, la 470 del 2017, donde había el compromiso del gobierno de incrementar el presupuesto. Nosotros planteamos que el presupuesto real al sector educación en el Perú mínimamente debe ser el 10%, ¿no? No olvide de que del 100% de maestros, de estudiantes del Perú, de más de 8 millones de estudiantes, el 40%, el 46% de estudiantes están bajo los problemas de anemia, bajo los problemas en el umbral de la pobreza. Hay maestros tuberculosos en el Perú, ¿no? Hay maestros totalmente abandonados. En la parte de la selva del Perú, al maestro se le paga por semestre, en dos partes. En el mes de marzo se le paga para que vaya a trabajar y vuelva en agosto a su familia, a ver a su familia, y se le paga por este semestre, y cuando ellos se van, este dinero que les pagan el primer semestre no les alcanza ni siquiera para el cuarto, la pensión. Y cuando regresan en agosto, la primera semana de agosto, otra vez a trabajar al interior de la Amazonía, ya no regresan con cuentas pendientes de pensión o de cuarto, sino regresan también con enfermedades endémicas, ¿no? Entonces, eso a nivel del magisterio. Vemos que en las escuelas, en los grandes colegios de Lima, Metropolitana, las grandes ciudades del Cusco, Arequipa, Puno, Cajamarca, Trujillo, Iquitos, Pucallpa, Chiclayo, en estos colegios grandes hay altos índices de drogadicción en los colegios, hay problemas de prostitución, hay problemas altos de corrupción. Por eso nosotros estamos exigiendo de que el gobierno no solamente le exija su renuncia de este ministro, que es un sociólogo que nada tiene que ver, no conoce el sector, sino también que declare en reorganización total todo el Ministerio de Educación y sus órganos desconcentrados en todo el país, y declare en emergencia la educación rural. Hoy con esta pandemia, ¿no?, está totalmente abandonada. El Ministerio de Educación, a través de este ministro, ha sacado una estrategia que ha fracasado de cabo a rabo,
una estrategia de aprendo en casa, donde no ha garantizado la conectividad. Si el profesor no saca su celular, no saca su equipo, no saca su computadora y no recarga con el plata de su bolsillo, no existe la educación en este momento. Nos engañaron diciendo de que iba a haber las tablets para los estudiantes, un juguete por ahí que le quería dar, y se metió el mismo ministro en actos de corrupción, y hasta que desde el mes de abril hasta el momento no llegan las tablets, ¿no? Y es más, donde ha sacado un programa de despilfarrar dinero, le pagó a los faranduleros, a la televisión, a la radio, sacando su programa que ni siquiera llega la señal de la radio, no hay señales de teléfono, en la parte de la Amazonía, en la sierra, en los lugares lejanos, en los lugares también de la costa, ¿no? En ese entender, quisiéramos ratificar esta medida de lucha. Los maestros estamos sólidos, estamos consolidando este nuevo gremio. Hemos logrado consolidar todas las regiones del Perú en esta federación nacional. Asimismo, estamos haciendo una convocatoria a nuestros padres de familia. Estamos reorganizando que nuestros padres de familia, juntamente con el pueblo, las autoridades comprometidas en la educación peruana, ya nos sentemos a conversar para gestar una nueva currícula a nivel nacional, en el marco de un Congreso Nacional Pedagógico. Igual también los jóvenes universitarios comprometidos con esto, con la finalidad de pedir y de una vez agendar este gran problema, una nueva reestructuración de la educación, porque entendemos que la educación es una tarea compartida, es una tarea que nos atañe a todos, y no podemos dejar en el abandono a nuestra población, a nuestros futuros hijos, ¿no? Y a veces cuando nos dicen, ¿y por qué los medios de comunicación le abordan en diferentes ciudades del país? Y nos preguntan si profesor Castillo, ¿por qué tiene que estar siempre haciendo un acto revoltoso? ¿Por qué siempre convocando a luchas, convocando a paros, a movilizaciones? ¿O es que no le interesa a usted la pérdida de clases? Y nosotros simplemente respondemos de que no solamente nos preocupa la pérdida de clases, nos preocupa que nuestras hijas, nuestros estudiantes, nuestras niñas vayan a las grandes ciudades a prostituirse, niñas de 12 a 13 años. Nos preocupa que los jóvenes estudiantes no tengan una oportunidad, a pesar de ser jóvenes estudiantes que se dedican al estudio, no tengan una oportunidad, una universidad que les abra las puertas para ejercer una carrera. Nos preocupa que nuestros jóvenes estudiantes, nuestros paisanos, nuestros compatriotas, cojan una botella de agua y tienen que cruzar grandes desiertos, lugares, pasar peripecias para ir a buscar un espacio de trabajo en otros países. Nos preocupa, por ejemplo, de que jóvenes robustos, con fuerza, jóvenes sanos, estén en las grandes ciudades vendiendo discos piratas. Nos preocupa que no tengamos, en todo caso, toda este trabajo, toda vez de que este negro y podrido Estado ha abandonado al pueblo, y nos preocupa pues de que hoy en día sigamos dando el espacio, que no tengamos nosotros una patria que nos cobije. En ese sentido, seguimos batallando, mi estimado José, a la cual saludo este espacio para todos y cada uno de los que nos escuchan, y seguiremos adelante, ¿no? Claro, profesor, está todo claro. De aquí mandarle un saludo a usted y también a Renzo Santana, que estuvo a cargo hace 3 años, colega mío. Siempre estaba con los maestros adelante informándonos, y hemos visto todo cómo se burlaban, trataban de transgiversar las cosas, y del extranjero se ve claro cómo está, trata de opacar la prensa peruana, pero así se maneja. Bueno, aquí es un poco más prioritario los profesores. Tienen un contrato donde ellos realmente no tienen trabajo en negro, todo es en blanco, es legal. Entonces, y después, cada vez que tienen un gremio donde ellos se encargan, como usted dice, no es pérdida de tiempo, es parte de hacernos respetar nuestros derechos, ¿no? Uniéndonos, como usted lo está demostrando, profesor, se va a conseguir lo que realmente ellos prometieron en algún momento. Siempre hablan de educación antes de cada ingreso al gobierno. Siempre hablan de educación y repiten cada 5 años, estamos como 50 años, y siempre hablan de educación y nunca se hizo nada por la educación. Entonces deben sacar prácticamente el tema de educación, porque realmente no están trabajando en ese sentido, ¿no, profesor?
Sí, verdad. Nosotros hemos entendido y hemos aprendido en la calle, hemos aprendido en la lucha, que solamente el pueblo es el que salva al pueblo. Y por eso es que estamos no solamente organizándonos a nivel de maestros, sino también a nivel de los padres de familia, los jóvenes universitarios, el pueblo en su conjunto. En el Perú no solamente es álgido el problema educativo, el problema el problema de la salud. Miren lo que ha hecho el gobierno de Vizcarra, no, en el marco de hacer creer que está reactivando la economía, invirtió más de 600 mil millones, y darle a gente que no se puso el hombro y no pusieron la cara, no pusieron el pecho por la pandemia, y ha abandonado a las mismas personas que tuvieron en primera línea, como médicos, enfermeros, policías, maestros, y no le ha dado a ese hombre, al hombre, abandonando al mismo hombre humilde, aquel campesino, aquel agricultor que ha parado la olla y ha puesto los manteles en la mesa durante la pandemia. Es decir, estos gobiernos traidores que te acusan a los dirigentes cuando alzamos nuestra voz, se coluden con medios de comunicación. Acá los medios de comunicación, mientras más les pagas, es más grande su silencio. Entonces, creemos importante que esto hay que romperla. Y por eso saludamos también las luchas, así como se hizo en Ecuador, en Chile, en Bolivia. No descartamos en todo caso que en el Perú tenemos que seguir forjando, pero con la voz del pueblo. Y por eso el pueblo hoy en día no solamente está pidiendo que se vayan todos, sino que se geste una Asamblea Nacional Constituyente y se luche por una nueva constitución, una constitución que tenga color, olor y sabor a pueblo, que tenga espacio, el ama de casa, el obrero, es decir, el pueblo en su conjunto. Esa es nuestra lucha, mi estimado José. Yo le agradezco bastante por este espacio y pienso que no debe ser la primera vez, sino más bien socializar, de que así como lo hacemos desde esta tribuna, pues no nos queda otro camino que la lucha. Y por eso saludarle a usted también y a los paisanos y a los compatriotas que se encuentran en Argentina. Ojalá que cuando regresen acá también ayúdenos a coger la bandera del país, no solamente para lavarla, sino también para reestructurar el país que tanto necesita de sus hijos. Claro, profesor, usted la verdad es un ejemplo para todos nosotros y tener una persona que realmente es un líder y bien legal y con honor, ahí está, lo demuestra usted, profesor. La verdad estamos muy impresionados de su capacidad y está al frente, profesor. Eso es lo más importante. Saludos para Cajamarca, ¿no, profesor? Creo que en estos momentos nos estamos enlazando desde ahí. Estamos de Cajamarca, todavía un poco más al norte, y acá hay 6 horas al Ecuador. Estamos en la provincia de Chota, ¿no? No solamente somos maestros, acá en la provincia de Chota es la cuna de las rondas campesinas, un movimiento campesino, donde aparte de ser maestros también a mucha honra somos ronderos. Y el señor Basombrío en la huelga decía que somos ligados a Sendero Luminoso, a romper nuestras luchas, y no tuvo el coraje, no tuvo los pantalones de venir a mi provincia a decir. Entonces, ¿y por qué? Porque sabía que aquí las rondas no solamente hemos combatido el terrorismo, sino a las grandes lacras de la ciudad, de la sociedad. Acá robarse una rama de hierba es igual a un delito como robarse una vaca. Y por eso creemos importante de que tenemos que seguir luchando, ¿no? Y a mucha honra seguimos para adelante, mi estimado José, a la cual cuando usted regrese a Perú, venga Chota, que las puertas abiertas no solamente de la casa, sino los compatriotas, los hermanos, los ronderos, los maestros, estamos dispuestos para seguir bregando en este trabajo. Un abrazo, mi estimado José, en cualquier momento. Podemos volver a... profesor. Un saludo para la profesora Maritza y el profesor Rubén allí en Junín, y algún saludo para allá, para terminar, profesor. Sí, la profesora Marisa, el compañero Rubén, maestros sólidos, combativos, que están siempre no solamente forjando la unidad, no solamente viendo las bases, no solamente desenmascarando, sino también permanentemente en las luchas. Un abrazo fuerte a todos los maestros del Perú y a la profesora Marisa, el compañero Rubén. Esperamos de que nuevamente el 18 de noviembre estemos nuevamente conduciendo la lucha del Perú. Un abrazo. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Estamos para servirle a usted. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con el profesor José Pedro Castillo Terrones, secretario general de los maestros del Perú, quien nos estaba pues dando unas palabras, porque los maestros en el Perú están pasando por una crisis como todos, pero ellos están atravesando años y años y no hay una solución. Seguramente
todo esto ha desenmascarado en esta pandemia, y creo que son el momento de despertar y poder pensar de una manera diferente. Bueno, hasta otro momento. Gracias, profesor. Gracias a todos nuestros oyentes aquí en Latin American Press, Prensa Latinoamericana, con José Guainate en el programa Todo Bien. Hasta la próxima. En un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas, destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. 5000 años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú.